Y es bastante contrastada esta parte, ¿no? Como a pesar de tener todo, sienten que les hace falta algo, ¿no? Que cuando él estaba en el momento más de clímax de la música en su guitarra, la gente decía que en su sombra había como una imagen de él, obviamente su reflejo, pero con cuernos y cola. La vio a las 10 de la mañana, asumiendo que dormía. Se vuelve a asomar a las 3 de la tarde y la ve exactamente en la misma posición en la que la vio a las 10 de la mañana. Aceptó que ella, mientras estaba embarazada, seguía consumiendo esta sustancia ilícita. Llega Cook y la encuentra a las 8:30 de la noche en el suelo de su habitación número 105, boca abajo, junto a la cama, y tenía este líquido rojo seco en la nariz y también en la boca. Bienvenidos, mi gente, a su podcast favorito. Se regalan sustos, como cada martes, como cada viernes. Es un gusto estar con ustedes. Pero antes de seguir con este programa que va a estar bastante denso, quiero presentar a mis amigos, a mis hermanos sustólogos. A mi izquierda tengo a la reina de las sustólogas, Dafne Silva. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Oscar. Muy bien, contenta de estar hoy en esta mesa sustóloga con un tema, la verdad, muy, muy fuerte. Y que, por cierto, ustedes sustólogos pusieron repetidas veces en la cajita de comentarios. Así que se les cumple. Chiquechi, dijera Bart Simpson. Pero también quiero presentar a mi amigo, patrón de patrones, Paco Arias. Hola, perros. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien. Contento porque el tema que tenemos esta noche, yo creo que es uno de los temas que sí o sí nos hacía falta aquí en el canal. Mucha gente ya nos había puesto cuando el Club de los 27, cuando hablamos de esta supuesta maldición, y hoy ahí está para todos ustedes, para que vean que se leen todos los comentarios y se están poniendo atención a las ahora sí que sugerencias que la gente de la comunidad nos está dejando. No, hombre, nos están haciendo un parísimo ahí porque de pronto se acaban, dicen que le estamos copiando a todo el mundo. Hubiéramos inventado el internet. Sí, que le copiamos a no sé quién. El internet de las cosas, sí sabemos que es el internet de las cosas. Pero gracias, se les agradece a todas las sugerencias que han estado por ahí. Tenemos hasta capturas de pantalla, ¿no? Y se vienen grandes episodios. Y otra vez se los agradecemos porque nos hacen un gran favor ahí. Sí, es que de repente, digo, estar platicando de tantos temas, llega un momento donde hay como un bloqueo mental, pero es bonito también prestar atención a qué es lo que la comunidad quiere escuchar. Y ahí pues aprovechamos la oportunidad. Si hay un tema que no hemos tocado y les gustaría que lo toquemos, por favor, dejen ahí los comentarios y vamos a ver si lo podemos traer aquí a la mesa. Claro, también hay que encontrar a ver si hay mucha carnita. A veces hacen sugerencia con respecto a algunos temas. Sí. No son tan extensos, no abarcan tal vez la hora y media que a veces nos aventamos en el programa. 2 horas, luego. A veces 2 horas ahí cotorreando. Se edita mucho. Sí. Estamos en modo serios ahora. Pero el día de hoy vamos a hablar de algo bastante denso. Yo creo que es un tema bastante fuerte, en realidad. Porque hay muchas, y anticipando, vamos a mencionar algunas palabras por temas de censura, ¿verdad, editora? Vamos a mencionar mucho la palabra desvivir. Sabemos que no es una palabra adecuada, pero pues bueno, ustedes saben que hay algunas plataformas que son un poco sangroncitas, ¿no? Con algún
tema del vocabulario, las vamos a estar utilizando. Y otra vez retomando la idea, es un tema muy fuerte. Hay muchas personas que han sufrido problemas, ¿no?, de salud mental, que han llegado a este punto. Por ahí hasta historias con asuntos paranormales, con asuntos conspiranoicos. Y la verdad va a estar bastante interesante el tema de hoy. Fíjate que el tema del Club de los 27... yo lo empecé a escuchar hace como unos años, apenas unos pocos años atrás, y vi que había muchos títulos de personas. Digo, desafortunadamente el contexto pues es que se suscriben de la vida a los 27 años de diferentes causas. Normalmente lo que hace muy trágico esto es que la mayoría de pues estos fallecimientos son de personas que han decidido quitar la vida, o sea, han sido encontrados bajo pues una sobredosis de ciertos químicos, de ciertas sustancias, personas que al parecer que cuando están en su prime, en su mejor momento de éxito, donde pareciera que fíjate que el mundo lo tienen a sus pies y que están logrando y la están rompiendo y que en teoría deberían sentirse pues bien. Pues pareciera que es todo lo contrario, ¿no? O sea, se sienten vacíos, se sienten solos, se sienten deprimidos, o sea, sufren de depresión. Y por ahí luego veo comentarios, ¿no? Es que les hace falta algo en su vida, les hace falta Dios, no sé. Pero algo sucede, o sea, sí. No se han puesto a pensar cómo es que sucede esto. O sea, personas que relativamente... o al menos los que yo les voy a platicar vienen de abajo, vienen de un tema de pobreza extrema, donde incluso sufrieron... persecución, racismo, etcétera, y que están logrando algo tan importante en sus vidas, están teniendo muchísimo éxito, y algo sucede que dices, ¿qué pasa? O sea, por eso es que se vuelve tan importante y tan asombrosa la noticia. ¿Cómo es que se fue? ¿Y en qué condiciones falleció? Si estaba en su mejor momento. Entonces ya hemos visto artistas incluso más recientes que desafortunadamente, digo, ya no en los 27 años, ya en años ya distintos. Por ejemplo, tenemos al ex vocalista de Linkin Park, tenemos a una persona que incluso en sus películas nos daba mensajes bien bonitos, ¿no? De amor, de superación, y que también se desvive por su propia mano, y es muy triste todo esto. Y aquí te lo dijera Chucho Catrín. Sí, la verdad es que este tema del éxito a temprana edad es muy fuerte. El hecho de tener todos los reflectores, lo que bien mencionas, el hecho también de venir desde abajo, el tener prácticamente el mundo a tus pies, siendo un simple mortal, digo, haciendo entre comillas un simple mortal, porque al final terminan marcando un hito en la industria, ya sea musical o en la industria del cine, del entretenimiento. Y es bastante... contrastada esta parte, ¿no? Como a pesar de tener todo, sienten que les hace falta algo, ¿no? Sí. Se sienten vacíos. Eso es lo que les pasa a los personajes que les vamos a presentar. Bueno, al menos de mi parte el día de hoy. Como decía Paco, como dice Oscar, siempre hay como que un detonante, ¿no? Que dices, a lo mejor tú como fanático de ellos no te das cuenta lo que hay detrás de y todo lo que ellos han vivido y han tenido que pasar. Y que al final pues entiendes, ¿no? Y dices, ok, todo lo vino arrastrando desde un tiempo pues ya bastante extenso, ¿no? Y por cierto, lo que les presentamos aquí no son todos, porque luego no vayan a decir, ay, es que les faltó les faltó el otro. Son algunos. Sí, son claro. Varios. Aquí son unos cuantos que les vamos a presentar porque hay infinidad de artistas, tanto en la música, tanto en el cine. En el arte. Ajá, en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, elegimos aquí unos cuantos que son los que les vamos a presentar hoy, así que presten mucha atención. Yo quiero empezar con, nombrado incluso como el dios del blues, una persona que fue muy importante y lo sigue siendo, como es Robert Johnson, una persona que es afrodescendiente y que de verdad esconde un secreto su tema de éxito. De hecho, yo recuerdo que hace unos años en el canal de Extra Normal platiqué de artistas que tenían pactos con Satanás, ¿no? Con el diablo. Y cuando estaba haciendo yo también la búsqueda, en ese entonces fue inevitable toparme con Robert Johnson. Una persona que quiero saber su opinión, porque realmente él no mostraba realmente pues como tener un talento en la música. De hecho, era una persona que se burlaban de él,
porque era muy malo. A él le gustaba mucho el tema musical, sobre todo tocar la guitarra, pero era malísimo, no le gustaba, no le salía, perdón. Entonces quiero platicarles un poquito de él. Él nace el 8 de mayo de 1911 en Mississippi, en una región muy empobrecida, donde pues estaban en ese entonces también atravesando un tema muy racial, o sea, con las personas afrodescendientes, todo el tiempo rodeado de cosas malas. De hecho, él es hijo ilegítimo de Julia Mayor y Noah Johnson, y incluso su madre lo tuvo fuera del matrimonio con Charles Dodds. En ese momento es curioso porque él buscó y encontró como el refugio en la música. Empezó a refugiarse en la música. El blues en ese momento pues era como los corridos tumbados de hoy en día. No sé, o sea, en el sentido de que iban surgiendo. O sea, okay. a eso iba. No, para nada. No. A ver, otra vez. O sea, es algo que va surgiendo. Sí, claro. Y se va adaptando. Entonces, en ese momento pues era el blues. Digo, en ese entonces súper mega diferencia, ¿verdad? Respeto para los que escuchan corridos tumbados, pero era algo nuevo, algo que iba saliendo y algo que pues también le dio mucho amor a Robert, y él quiso también empezar con el tema de la música. Es algo bien chido porque el blues era como la magia con la cual pues estas personas transmitían sus emociones, ¿no? La experiencia, amor, odio, o sea, era la forma en cómo ellos expresaban el arte mediante la música, mediante el blues. Y así es como él a los 18 años se casa con Virginia Travis, de 16 años, quien desafortunadamente muere al dar a luz junto a su bebé. Entonces, ese golpe devastador pues marcó un punto muy importante de inflexión, llevándolo a una vida como un músico callejero, una persona que tocaba de vez en cuando en ciertos bares, en ciertos lugares. Pero aquí retomo lo del principio. Él era malísimo en la música, una persona que no tenía talento, una persona que lo abuchaba, me atrevo a decir. Y va una parte importante porque él desaparece. Algunos escritos dicen que desaparece por un año, y cuando reaparece es una persona totalmente distinta. La gente decía que en sus shows, en sus tocadas, hacía algo impresionante en el escenario, una persona con todo el talento del mundo. O sea, una persona que aquí como que la gente empezaba a buscar ciertos atributos que él podía tener, porque él llegaba a tocar octavas y décimas en la guitarra. Decían que sus dedos eran largos y eran adecuados para hacer todo esto. O sea, como que todo se complementaba. Hay personas que han querido imitar ciertas obras maestras de él y no han podido. Incluso con dos personas apenas si alcanzan a llegar un poquito a lo que él hacía, solamente él y su guitarra. Entonces es un talentazo. Había gente, no sé si ustedes se toparon con eso en algún momento, que cuando él estaba en el momento más de clímax de la música, en su guitarra, tocando, como que la gente decía que en su sombra había como una imagen de él, obviamente su reflejo, pero con cuernos y cola. Sí. Y eso empezó a generar pues mucha duda en ese entonces, ¿no? Como una persona que no tenía talento, no tenía nada, se va y regresa siendo, y sin exagerar, uno de los mejores del mundo. Entonces aquí es donde viene pues esta leyenda que nace a partir de esto, porque se dice que Johnson fue al cruce de la carretera 61 y 49 a medianoche en Clarksdale, creo que lo dije bien, y en ese lugar un hombre de negro se aparece, un hombre muy grande, una figura no humana, porque era exageradamente alto, todo oscuro. Esta entidad que muchos le ponen el nombre de diablo, de Satanás, le pide la guitarra, le afina su guitarra, toca algunas canciones y le regresa la guitarra, como que simbolizando una especie de pacto. Y a partir de ese momento se menciona que le otorgó habilidades sumamente avanzadas y excepcionales en temas musicales. Entonces a partir de ahí la gente empezó a notar pues un cambio en él. Incluso sus canciones refuerzan esta narrativa. Tenemos la canción de Crossroad Blues, que habla de un hombre suplicando en un cruce. También tenemos a Hank Hollow Man Trail, que esta canción evoca un perseguidor infernal. Y también tenemos la canción de Me and Devil Blues, que describe al diablo golpeando sus puertas. Es curioso porque él ocupaba pues prácticamente títulos que hacían alusión a un encuentro con una entidad maligna. O sea, esas tres canciones nos muestran como que nos describen lo que pasó
para que él tuviera pues estos adeptos, estas habilidades excepcionales en la música. En ese momento pues la gente empezó a mencionar, y a esto sumándole lo que les decía hace rato, ¿no? La gente veía en su sombra, incluso en el ambiente donde él tocaba, el ambiente se sentía un poquito extraño, muy pesado en momentos cuando él tocaba la guitarra. Y incluso hay personas hoy en día, fíjate que yo me metí a buscar un poquito más de información, y a mí me gusta mucho leer los comentarios de la gente. Cuando reproducen alguna de estas 3 canciones, mencionan que sienten algo extraño en el ambiente. O sea, musicalmente hablando, se escucha muy bien. Es una pieza, una nota, un solo de guitarra muy bonito, muy, muy armonioso. Pero la frecuencia, la que formula o que crea la armonía, como que te hace sentir extraño. No sé si ustedes la han llegado a escuchar. Yo me puse a escuchar las 3 canciones y debo decir, no sé si me sugestioné, pero sí se siente algo raro. No sé si ustedes... Algo random. Pues mira, hay una historia por ahí una vez cuando estaba en la universidad. Todavía me tocó ahí en la Ciudad de México estos bares underground que ya no son tan underground como antes. Y se estilaba mucho ese estilo de música. Ajá. Y sí te envuelve en un ambiente muy retro. Sí. Y entiendo más o menos lo que estás mencionando. El hecho de estas sensaciones un poco extrañas, ¿no? Sí. Que personalmente me gusta mucho eso, dijeron por ahí. Se pone chido el cotorreo. Pero no sé si sea más un tema del asunto espiritual o un tema meramente de la armonía o de la canción que estamos escuchando. Es que no sabemos exactamente qué puede ser, pero sí hay un factor, algo que sí cambia en ese aspecto. A ver, pónganlas ahorita y nos dicen ustedes qué tal. Digo, son obras maestras. Pónganlas al revés. Sí. Y te va a decir que tiene una evocación a Lucifer, ¿no? Tienes que obedecer como el retro. No sé si se acuerdan que hasta lo hacían con canciones de Tatiana y claro, todo. Sí, son clásicos, ¿no? Juanes, con la camisa negra también. Ah, esa es una historia muy chida. Está turbio. Pero bueno, en este caso, saludos a Juanes. Algo así sucedía. O sea, no es que lo pusieran al revés. El ambiente de esas canciones sí te provocaban ciertos sentimientos extraños. Ahora, el final, porque esta persona es como el pilar quien inicia el famoso Club de los 27, es la persona que da inicio a esta teoría de donde vienen ya músicos, artistas, cantantes famosos que han perdido la vida a los 27 años. Incluso su final fue muy extraño porque, bueno, como ya lo saben, muere a los 27 años, el 16 de agosto de 1938, en circunstancias que incluso aún generan mucho debate. No hay como una claridad, no hubo autopsias, no hubo informe oficial, no hubo un certificado como tal. Hasta 30 años después de su muerte es que hay un documento, pero sin causa específica. Y esto ya sabes que abre el debate, ¿no? Pactó con el diablo. Esto es lo que dice la gente. Pactó con el diablo y por eso se murió joven, ¿no? El clásico de que cuando tú pactas no vas a vivir toda tu vida como debería ser. Si vas a vivir hasta los 80, 85 años, te vas a ir antes, en el momento donde... Digo, él se fue en el momento donde tenía un gran éxito. O sea, de buenas a primeras fallece. Y hay una versión extraña porque dice que Johnson, después de tocar, coqueteaba con la esposa del dueño del lugar, como que de repente me recuerda mucho a una persona, ¿no? Que estaba en el escenario, ahí aventaba unos factos. Digo, tengo un montón de amigos músicos. Claro, saludos, yo también. Y pues bueno, esto obviamente el dueño del lugar pues veía estas cosas y le causaba celos, obviamente. Que no se va a molestar que le estés coqueteando que le estén coqueteando a tu novia o a tu esposa, ¿no? Sobre todo a tu esposa. Y se dice que este señor pues va y le da una botella de whisky a Robert, que ya estaba abierta, y todavía su amigo se da cuenta de esto, su amigo William, y lo intenta detener. Le dice, oye, ¿cómo vas a tomar eso? Y él, pues Robert, así bien, Oscar Herbert. Sí, imprudente, ¿no? Cerrando bares y así. Le responde, nunca, o sea, su amigo le dice, nunca bebas de una botella abierta. Y el vato le responde, no me quites la botella de la mano, ¿no? Procede a tomar. Y pues desafortunadamente dicen que esa misma noche cayó enfermo, sufriendo fuertes dolores en el estómago, en diferentes partes de hemisferios del estómago. 3 días después, pues prácticamente fallece en una casa. Ahí es donde empiezan como ciertas investigaciones, porque si hay como tal personas o testigos que creen que sí fue un tema de, pues, un
como tal, ¿no? Lo que ya nos mostraron como en la película de Coco. Ajá. O sea, sí hubo un tema ahí fuerte. Incluso por ahí también mencionan que tenía algunas enfermedades como o neumonía, que tras beber el licor alterado pues se lo llevó al otro mundo. Ahora, muchas personas piensan que lo fuerte o lo oscuro de su vida fue el tema de su famoso pacto, que es entre comillas, recordemos, o sea, no estamos diciendo que sí lo hizo, sino se especula por el talento tan repentino que mostró, por el hecho de que la gente lo que decía que veía en sus conciertos, el nombre de sus canciones, que alucían a un encuentro con una entidad. Esto no es lo más oscuro es que realmente en su vida habían momentos muy fuertes, muy tristes, que eso sí hacía pensar a las personas, ¿no? Imagínate qué doloroso y qué oscuro perder a tu bebé que están haciendo y también perder a tu esposa. O sea, es un evento muy traumático, el hecho de todo el tiempo lidiar con el tema de la pobreza, todo el tiempo lidiar con el tema de el racismo que sufrían estas personas. O sea, hay mucha oscuridad en su pasado, y que él se vaya a los 27 años de una forma que ni siquiera para ese tiempo quedaba esclarecida, incluso para tampoco, o sea, son meramente especulaciones y archivos que se encuentran. Es un tema muy oscuro, y yo creo que por algo esta persona dio pie a este famoso club de los 27. No, y aparte también la industria, porque recordemos que no fue... En su momento sí fue muy admirado, pero sí, localmente. Ajá. Ya su éxito fue post-mortem. Exacto. Y de pronto la industria se aborazó y dice, espérate, aquí hay lana, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, ¿no? Sí. Cómo aprovecha este monstruo del entretenimiento este tipo de sucesos y para sacar feria. Y de hecho, fíjate que pasa lo que normalmente sucede en otras ocasiones. Por ejemplo, aquí marca que en los 60 se hace un relanzamiento de su disco póstumo en 1961, sí, y que la familia, o sea, los descendientes de esta persona, de Robert, pues lucharon por las regalías que esto estaba generando. Desafortunadamente, pues todas esas regalías millonarias se fueron pues a una disquera, ¿no? Y eso sí da mucho coraje. O sea, claro, imagínate que tu papá o tu abuelo o alguien como que se esfuerza demasiado para dejarle algo a su familia, ¿no? Y todo se lo queda una industria. Eso me recuerda mucho a personas con las que he hablado, y desafortunadamente explotan lo que hizo y las ganancias se van para otro lado. Sí, siempre piensen en Walt Disney, ¿no? Como también sí, le jugaron chueco y al final sí, pues le fue bien, ¿no? Y lo conocemos ahora como el monstruo de la industria del entretenimiento. Bastante denso el tema de... Sí, no inventes. Sí, está bien fuerte. Estuvo muy, muy fuerte. Iniciamos fuerte, este capítulo. De hecho, normalmente empezamos algo leve, pero sí. Ahorita todos están fuertes. Yo les voy a platicar acerca de una estrella. Digo estrella porque surgió de un momento a otro y fue el boom en la industria musical. No me van a dejar mentir. Es una mujer que fue muy querida en el tiempo en el que estuvo en esta industria, llamada Amy Winehouse. Amy Jade Winehouse, pues desde pequeñita ella mostró su talento. Tenía este talento ya nato por la música. Era excepcional y estaba bastante influenciada por el jazz, que este tipo de música lo escuchaba con su papá y con su abuela Cynthia, que era una cantante amateur. Entonces, pues por ahí tenía ella de dónde aprender, ¿no? Sin embargo, la vida de Amy estuvo marcada por muchas luchas internas, hablando de que todo esto que les voy a mencionar fue lo que se juntó e hizo que pues Amy lamentablemente perdiera esta lucha en la vida y también partiera a sus 27 años de este mundo. Ella tuvo adicción al alcohol y a las drogas. Además de que desde que tenía 15 años tuvo un trastorno alimentario que es la bulimia. También, además de todo esto, ella comenzó a tener una relación con una persona que fue algo bastante importante en esta historia, llamado Blake Felder Civil, que ahorita les voy a platicar un poquito más acerca de esta persona. Y su relación fue bastante tumultuosa, fue algo que provocó que Amy pues tuviera ciertas cuestiones negativas en su vida.
Bien, Amy Winehouse murió el 23 de julio de 2011, como ya les mencioné, a los 27 años, en su casa de Camden, en Londres. La causa oficial, que fue confirmada por 2 investigaciones que realizaron, una en 2011 y otra en 2013, fue que tuvo intoxicación por alcohol. Como bien les dije, desde muy chica ella comenzó con esta adicción a esta sustancia. Su nivel de alcohol dentro de la sangre pues fue suficiente para detener su respiración y sumirla en un coma fatal. 3 botellas vacías de vodka fueron encontradas en su habitación junto a su laptop cuando dieron con el cuerpo de Amy sin vida. ¿Cómo fue la cronología? Eso está bien denso porque justo un día antes, el 22 de julio, su médico de cabecera, que era Christina Romet, la visitó y la encontró, según ella, borracha pero tranquila, dijo. La vio, sí estaba un poquito mal, pero pues no estaba fatal como normalmente la veía. Y estaba hablando de su cumpleaños próximo. Amy hizo un comentario que a la doctora se le quedó muy marcado, en donde dijo: no quiero morir, dice. Ella mostraba una mezcla de miedo y de esperanza, ¿no? O sea, como que ella tenía estas ganas de salir de estas adicciones, pero algo pasaba que no terminaba de ayudarla, ¿no?, a salir de todo esto. Y el 23 de julio, su guardaespaldas, llamado Andrew Morris, la vio a las 10 de la mañana, asumiendo que dormía. La vio ya acostadita y todo. Y dijo, bueno, pues ahí. Se vuelve a asomar a las 3 de la tarde y la ve exactamente en la misma posición en la que la vio a las 10 de la mañana. Entonces dijo, esto ya está muy raro, y procede a llamar a emergencias para ver qué estaba pasando. Y pues lamentablemente a las 4 de la tarde fue declarada muerta. Así fue como encontraron el cuerpo de Amy. Su hermano Alex afirmó en el año 2013 que también tuvo mucho que ver esta cuestión de la bulimia, que ya les había comentado, porque lo padeció desde los 15 años y obviamente toda esta situación la hacía muy frágil, ¿no? Además de que, imagínate, tener este trastorno y sumarle toda la adicción al alcohol y sumarle la depresión que ella también vivió, porque estaba en unos momentos bastante fuertes, graves en su vida. Obviamente todo esto fue lo que hizo que el cuerpo de Amy no resistiera más. Mitch Winehouse, que es su padre, señaló que aunque llevaba 3 años sin drogas duras, decían ellos, su lucha con el era algo que le costaba dejar, era algo que no podía. Tal vez dejó algo que para ellos era mucho más fuerte, pero esta lucha con la que ella pues estuvo batallando simplemente fue la que hizo que pues su recaída fuera fatal, ¿no? Entonces esto no ayudó mucho a la cuestión de que ella quería salir de estas adicciones. Y bueno, por aquí una persona también dijo, su mejor amigo, que ella estaba intentándolo de verdad, quería que el mundo viera su lucha por sanar. O sea, ella lo estaba intentando y quería demostrarle al mundo, y tal vez para las personas que también estaban involucradas en todo esto, que sí se podía, ¿no? O sea, tenía estas ganas ella de vivir. Había una mala relación entre Amy y el chico que ya les mencioné, Blake Fielder Civil, que fue su esposo también. Entonces, en internet había muchas especulaciones en donde decían que él fue el culpable de que ella partiera de este mundo, no por hacerle algo físicamente maltratándola o algo, pero sí algo que les voy a contar es que él influyó mucho en todas estas situaciones. El padre de Amy, Mitch, desaprobó desde el principio a Blake. O sea, ya ven que luego dicen los papás y las mamás como que tienen ojo de algo y te dicen, a ver, aquí no es, hijita, salte de ahí. Su papá definitivamente no lo quería desde el principio. Lo veía como una influencia destructiva para la vida de su hija y sentía que no iba a aportar nada bueno a Amy, ¿no? Y pues, tal cual como dijo su papá, al poco tiempo la relación entre Amy y este chico Blake se volvió bastante tóxica. Una cuestión que compartían ellos y que a lo mejor Amy o no sé romantizaba era la cuestión de que ambos consumían alcohol, consumían heroína y crack. Ellos, este chico Blake introdujo a Amy a estas drogas más duras, además de que ya sabemos que ella traía el problema con el alcohol
él pues le introdujo a que entre ellos hicieran esto juntos y lo compartieran, ¿no? Blake normalizó el uso de esta sustancia que se inyectaba, llevándola a que fuera completamente a ella. La relación estuvo marcada obviamente también por pues violencia física, en donde en varias ocasiones y precisamente en agosto de 2007 un paparazzi captó a Amy con cortes y con moretones tras una discusión que tuvo con Blake en un hotel de Londres, ¿no? Entonces era bastante obvio que se maltrataban físicamente, ¿no? Y bueno, la relación alcanzó un punto crítico cuando Blake fue arrestado por agredir a un barman y además de esto intentó sobornarlo para que el chico pues no fuera a testificar, ¿no? Y durante su reclusión, cuando él estuvo recluido, Amy intentó rehabilitarse y ahí fue donde logró estar 3 años sin esta sustancia, sin estas drogas duras, pero su consumo de alcohol fue cuando aumentó en este tiempo, ¿no? Blake sale en libertad condicional en el año 2009 bajo un programa de rehabilitación que le permitió pues salir de este lugar, pero pues él y Amy se divorciaron en el mismo año, el 16 de julio de 2009. Únicamente llevaban 2 años de matrimonio. Y ella pues terminó pagando 250,000 euros para ya finalizar esta situación. El acuerdo, ¿no? Buscando liberarse también de la influencia que él tenía sobre ella. O sea, ella sabía que él le hacía daño hablando de, pues emocionalmente y por cuestiones de las adicciones que ellos compartían, ¿no? Como pareja. Mitch y Alex Winehouse, que son el hermano y el padre de Amy, culparon a Blake por la recaída de Amy, porque cuando él sale de este lugar y se separan, ella se enteró que él tuvo un hijo con otra mujer, con Sarah Aspin. Este fue un rumor que circuló mucho antes de la muerte de Amy. Por ahí escuché, si alguien que está escuchando este podcast lo sabe, que era su ex también de él, y que ahí ya había como que la dejó y le dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo. Regresó con la ex y tuvieron a este pequeño, ¿no? Entonces imagínate, ella estaba completamente enamorada de él. También tenía adicción hacia este hombre porque no podía separarse de él, ¿no? Entonces era muy complicado y creo que muchas mujeres que hemos pasado por estas situaciones, cuando no puedes salir de una relación, te cuesta demasiado, ¿no? Entonces ahora súmale todo lo que ella pasaba, además de esta situación de la ruptura, además de la adicción que tenía para todas estas sustancias, el problema alimenticio que tenía era bastante fuerte, todo lo que ella estaba viviendo. Y pues al final ella termina partiendo de este mundo, así como les comenté, en su cuarto en su casa a los 27 años con sus 3 botellas de vodka, y fue por esta intoxicación por alcohol. Bien fuerte, ¿no? Las relaciones disfuncionales, cómo te terminan destruyendo. Yo me he puesto muy tío en esta mesa y he dicho muchas veces que si salgan de estas relaciones que no están aportando absolutamente nada positivo. Y bien también lo dice Dafne, sé que es difícil porque el estar ahí de por fuera uno dice ya sal, ¿no? Pero hay un proceso también para dejar ese tipo de relaciones que desafortunadamente terminó aquí aportando para mal para el deceso de la pequeña Amy. Y luego, no sé si ustedes llegaron a ver un video en redes también donde él está enfrente de la tumba de Amy pidiéndole perdón y llorando, ¿no? Porque obviamente se sentía culpable. No manches. Eso sí me dan corajes, güey. Pudiste hacerlo, ¿no? Sí, no manches. O sea, independientemente si eres hombre o mujer o demonio, lo que sea, el hecho de actuar de esta manera, de ser un gañán, una gañana, ¿cómo conllevas o eres parte de que una persona termine autodesviviéndose? Eso claro. Sí se me hace demasiado ruin, ¿no? Es como que estás hasta abajo del escalafón de las personas. Qué feo. Yo les quiero contar una historia real, no fake. Hay bandas, hay músicos, canciones que te terminan recordando o marcaron una época, ¿no? Para la vida. Y quiero decirlo con todo el orgullo de mi corazón, que Nirvana fue una de las bandas
que marcaron una pauta en mi adolescencia. Incluso me atrevo a decir que también fue una de las razones por las cuales me incliné hacia la música. Para los que no saben, mucho tiempo estuve ahí en la industria e incluso estudié, fue una universidad de música. Y una de las canciones precisamente de Nirvana fue la que me dice, yo voy a ser bajista. Y fue nada más y nada menos que Lithium. Yo escuché este pedo y dije, no mames, es un buen trip. Y pues a partir de ahí comencé a escarbar más en la música, ¿no? Y me llevó al mundo de la destrucción, no es cierto. Quiero hablarles acerca de la triste historia de Kurt Cobain, que también marcó una pauta en la música. Tal vez hace rato mencionabas el tema de los corridos tumbados. En modo tío, yo jamás. O sea, no, cada quien, ¿no? La música, pero... Cada quien. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo sé que en la historia de Kurt Cobain y de Nirvana, marcó algo similar a esto. Ajá. Había gente que escuchaba el tema del grunge y decía, esto no es música, estos son gritos, ¿no? De pronto mi jefecita, ¿qué estás escuchando? Eso es satánico. Eso es el diablo. Es cierto. Pero bueno, resulta que Kurt Cobain, igual parte del club de los 27, y otra vez mencionando y haciendo un énfasis, una persona también tuvo que ver con su deceso. Él desde temprana edad vivió la separación de sus padres. Se divorciaron, incluso en algunas rolas lo llega a mencionar, pero ya en los 90s oficialmente conoce a su novia, a Sasha Montenegro. A Courtney Sasha Montenegro. ¿Acaso soy el único que vio que Oscar se equivocó? Qué pelmazo, güey. Tanto que hablo mal del PRI, me equivoqué. Bueno, resulta que conoce a Courtney Love, y con Courtney Love pues estaban, podría decir que chavillos, estaban en sus 20s. Ajá. Y Courtney Love con él tiene una relación pues bastante disfuncional. Él ya traía broncas, ya traía problemillas por ahí por el tema de sus papás, aparte el asunto de la depresión. Y lo que hizo que esta relación, y fíjate lo contraste de esto, ¿no? La relación o uno de los lazos fuertes era el tema de las sustancias ilegales, sustancias ilícitas. Para los que están en Spotify, fue lo que los unió. Sí. Comenzaron ahí a acercarse de que, hey, vamos para allá, ¿qué onda? Desafortunadamente, esto también propició lo que al final conocemos de Kurt Cobain, pero vamos a seguir desarrollando esto. Resulta que se casa con Courtney Love, con Courtney Sasha Montenegro Love, y nace Frances, su bebé. El detalle de este asunto es que en una entrevista Courtney Love aceptó que ella, mientras estaba embarazada, seguía consumiendo esta sustancia ilícita. Imagínate, güey. O sea, ya una niña... Cero amor por ti, cero amor por tu hijo. Y es el tema de meterse en asuntos con sustancias ilícitas, ¿no? Con esta índole, cómo terminas perdiendo el criterio. Sí. Y no pasa nada, ¿no? Hay incluso memes de gente que, y sobre todo morras en este sentido, cuando están en el tema del embarazo, que de pronto toman fotos y está acá con la caguama y con el cigarro. Espérate, tienes que cuidarte. Imagínate cómo vas a nacer ese bebé. Me acordé del meme. No sé por qué la gente se queja de que sus hijos gastan mucho. Mis hijos con 9 pesos de chetos se llenan. No manches, güey. ¿No vieron igual el nene este que también por un tema de mala alimentación terminó perdiendo la vida? Sí, lo vi. Por un tema de... parecido a lo que estamos haciendo. No quiero meterme en esos problemas. Pero bueno, resulta que Courtney Love acepta el uso de estas sustancias ilícitas y llega a servicio social y les dice, wow, a ver, espérame. Sí. Vamos a retener a la bebé porque no están aptos ustedes para ser padres. Ahora, el entorno de estos dos, de Kurt Cobain y de Courtney, se daban cuenta que tenían una muy mala relación. Incluso por ahí Dave Grohl menciona, baterista de Nirvana, que sí se llevaban muy mal. De pronto era un tema de que estaban bien y de pronto empezaban a pelear, pero estas peleas no nada más eran discusiones. En una ocasión, Courtney Love le habló a la policía para decirle que este vato se había puesto muy lento con ella. Y después, cierto, déjalo. O sea, sí tenían este tipo de problemas psicológicos, o sea, eran muy inestables. Aunado a esto, Kurt Cobain tenía problemas de alimentación. Llegó a pesar 59 kilos este vato. Estaba muy delgado, tenía dolores crónicos estomacales. Incluso utilizaba esta sustancia para minorar el dolor, que digo, mejor un doctor, ¿no? Claro. Y teniendo aparte ya el mundo a tus pies, claro que tienes
la solvencia económica como para ir con un médico, pero tal vez dentro de este mundo y hablando desde la ignorancia y desde el desconocimiento de cómo es estar en estas atmósferas, porque en realidad era ya el centro de atención de la industria, cosa que a él no le gustaba. Todo el tema de que fuera el ícono del grunge, decía, no, a mí no me late este pex, yo lo que quiero es hacer música y párale de contar. Sabemos que hay mucho detrás de la industria, ve a esta presentación, ve a tal programa, ve aquello. Por ahí se aventó, y me voy a salir un poco acá del guión, hay una historia de cuando va a tocar Argentina, que una banda de sus amigas, se me está yendo el nombre de la banda, me le hicieron feo a las morras, que fueron teloneras, y Kurt y compañía tocaron pésimo en Argentina. Estuvieron ahí como que cotorreando. Fue prácticamente una sala de ensayo. Porque porque a mis amigas me las están haciendo menos. Como que sacaba ahí la casta. Tenía una manera distinta de ser. A pesar de toda la imagen de vato bien rudo. Siempre fue distinto. Ahora, el tema del uso de sustancias ilícitas, esto lo llevó a rehabilitación. Que aquí es otra parte fundamental del tema de su desvivisión. Él estando en rehabilitación, se sale, huye, vamos a llamarlo, del anexo. Ajá. Y llega a casa, ¿no? Es como que, güey, yo ya no quiero estar aquí. Imagínate el asunto. Y estoy hablando otra vez desde la ignorancia, porque nunca he sido dependiente de una sustancia, ¿no? Ya el hecho de que tú tengas una enfermedad que te conlleve a caer y recaer es bastante difícil. Además del tema de que te genera la necesidad del tema psicológico. Sí. Sale de este lugar, se va a otro a comprar pues prácticamente balas, y es cuando lo encuentran en su casa el 8 de abril con una marca, ¿no? en la cabeza. Él utilizó la escopeta y se menciona que utilizó su pie para alcanzar. Y aquí es donde se pone muy, muy feo. En algún momento, y abriéndome un poco, yo en algún momento creo que conté aquí en un podcast, alguien, yo conté que tuve un amigo que desafortunadamente igual se autodesvivió. El hecho de saber, imagínate todo lo que pasa una persona, problemas de depresión, problemas existenciales, el tema de que tuviste una hija, todo el foco del mundo está sobre ti, y de pronto sentirte al mismo tiempo tan pequeño. Y hablo por el tema de mi amigo era mucho más grande que yo estaba en la secundaria, yo tenía como 12 años aproximadamente, él tenía 19 años cuando sucede esto. Lo encuentran por ahí tirado, desafortunadamente, y mencionaron que jugó, entre comillas, para los que están en Spotify. Pero no es cierto, porque el arma que encontraron ni siquiera era un revólver, era otra. Al final pasó mucho tiempo. El hecho de vivir cerca de una persona que tiene este tipo de problemas, y yo sé que no fue un tema de que lo desvivieron, él se autodesvivió porque tenía muchos conflictos internos. Yo siempre lo vi como un hermano más grande. Y era bien raro porque de pronto me daba consejos. O sea, yo tenía 12 años. Y él siempre me decía, cuida a tu hermana, que es lo único que tienes, no seas como el resto. Era como un vato de 19 años, hablándome como si fuera un güey de 45, 50 años, un poquito más adelantado, mucho más maduro que el resto de mis amigos en ese entonces. Y saber que ya no está más fue bastante doloroso, que cuando suceden este tipo de cosas, que me entero de que alguna persona se autodesvivió, sí llegan estos flashbacks de que tuve a alguien tan cercano, y termina doliendo el hecho de saber que no pudiste haber hecho algo, porque yo era un morro de 13 años. ¿Qué le pude haber dicho a mi amigo? Ahora lo entiendo, ¿no? Claro. Pero era una persona muy solitaria. Esa es la realidad. Cuando sucede lo de Chris Cornell en el 2017, fue algo bastante feo para mí, porque sí me fui atrás y dije, no manches, lo reflejé a mi amigo. Sí. Y luego pasa lo de Chester Bennington, que también fue bastante fuerte. Viejo, yo lloré con lo de Chester. No, yo con Chris Cornell, yo no sabía por qué ese mar de lágrimas. Y ya en retrospectiva sí fue por el tema que me estaba anclando a mi viejo amigo, ¿no? Que también le pasó algo similar a Kurt Cobain. Resulta que encuentran sobredosis, y aquí es donde hay un tema de conspiración, porque encuentran una sobredosis de esta sustancia que él consumía con Courtney Love. Para los que están en Spotify,
porque estaba en exceso. Y se menciona que una persona cuando no tiene o tiene esta sobredosis ya no te controlas. Se menciona por ahí. Esto es teoría de conspiración, aclarando que fue la misma Courtney Love la que se encargó de que lo desvivieran. Él deja una nota por ahí porque se sentía afligido y está bien tenso este asunto porque él tuvo un amigo imaginario hasta esta edad. Se llamaba Buda. No como Buda. Ajá. Buda. Algo así. Ok. Y él deja esta carta y menciona a Neil Young en español. Esta nota decía: es mejor quemarse a desvanecerse. Se menciona que se sentía culpable por no poder estar con su hija, con Frances. Pues era una niña pues con papás bastante disfuncionales y al final el tema de la depresión lo terminó orillando a que se automatara la vida en el 8 de abril del 94. Qué triste. Qué triste, así es. Sí, pero se menciona que desde el 5 ya estaba sin vida. O sea, habían pasado 3 días porque una persona que estaba chambeando por ahí cerca de su casa en un invernadero se dio cuenta que estaba él tirado. Y ya es cuando empezó el peritaje y hacer la investigación. Pero sí se dice que ya llevaba varios días de cuando lo encontraron el 8 de abril. No manches. Qué fuerte. Justo como les mencionaba, el factor, ¿no?, que está presente en la mayoría de casos, sustancias que alteran mucho el orden, el alcohol sobre todo, ¿no?, y demás sustancias ilícitas. ¿Cómo es que las personas están en algún momento, no sé, pierden como que esa noción, pierden completamente su realidad y poco a poco se van metiendo a un hoyo donde yo creo que ya es muy complicado salir, y cuando quieren hacerlo se sienten ya atados, se sienten ya no sé, como que ya sin escapatoria y lo único que les queda para ellos es probablemente la muerte. Qué triste, ¿no? Qué triste es ese tipo de cosas. Que lleguen a eso. O como le pasó a Amy, que les acabo de decir, que ella lo intentaba y por más que quería y decía yo no me quiero morir, hay algo, ¿no? Que, exacto, que ya no puedes más. Oigan, si se sienten mal, si se sienten solos, busquen ayuda, de verdad, de verdad, de verdad. Hay gente que se preocupa por ustedes. Que los aprecia. Que los aprecia. Nosotros los queremos un montón, pero ya en un plano más cercano no están solos. De verdad, no vayan a este camino que no es el correcto. Así es. Hay muchas cosas por delante. Siempre. Yo les quiero hablar de un ícono, una persona que si te preguntan quién fue un loco que tocó la guitarra con los dientes o que le prendía fuego a su guitarra. Yo ese no. No, una persona que de verdad llamó mucho la atención y en el mundo del rock fue un ícono importante en la industria. Juanes. Juanes. Natana. No, Juanes a mí me encantó. Salud. Jimi Hendrix, una persona bastante importante que no puede faltar pues en esta lista del Club de los 27. Una persona que su vida igual yo creo que refleja lo que hablábamos en un principio. En el caso de él, sí estaba en su prime, sí estaba realmente en un momento bastante importante, ¿no?, de su carrera musical, y de buenas a primeras resulta que pues algo sucede y aquí empieza lo misterioso, lo extraño, porque hay tantas especulaciones de su fallecimiento, pero vamos para allá por partes. Jimi nace el 27 de noviembre de 1942 en Washington. Él es, pues, al igual que la persona que yo les platicaba en un principio, ¿no?, una persona que viene de padres afroamericanos con pues todavía en esos años se lidiaba mucho con el tema del racismo, el tema de la pobreza, y él, pues, en algún momento sus padres se divorcian y es cuando incluso su mamá fallece en 1958, cuando él buscaba un lugar, un refugio para tantas cosas malas. Fíjate cómo el patrón se vuelve a repetir: pobreza, escasez, estas cuestiones de
cosas negativas en la familia, ¿no? Ver que tu papá, tu mamá terminan su relación, ya dejas de ver esta unión familiar y todavía tu mamá fallece después. O sea, él buscaba un momento clave, un lugar donde encontrar pues ese apoyo, y lo encontró en la industria musical. En ese momento pues él inicia como músico en su carrera como guitarrista, y a los 27 años, vamos a saltar hasta los 27 años, es donde les mencionaba, estaba en su punto de inflexión. La vida de Jimmy en ese momento era tan impresionante porque era gira tras gira tras gira. En ese momento, cuando necesitas que el cuerpo humano pues rinda más de lo que debe, cuando ya lo estás llevando a un punto máximo, pues esta persona recurre a ciertas cosas para poder aguantar. Todavía en ese momento tenía un problema con su manager, porque también estaba en disputas legales con él, con su manager Michael Jeffrey. En este caso, él muere, Jimi Hendrix muere el 18 de septiembre de 1970 en el Hotel Samarkand, en un barrio de Londres. Ahora, aquí viene lo turbio, lo extraño, porque el fallecimiento, y lo quiero leer, fue asfixia por aspiración de vómito tras una intoxicación por barbitúricos, que son medicamentos que muchos, los que vieron El Lobo de Wall Street lo van a saber, pues hacen que las personas entren en un estado de relajación, soñolencia, pues prácticamente para personas que incluso necesitan, no sé, poder descansar. En este momento les voy a describir cómo fue la escena, porque él fue encontrado por su novia, que se llama Mónica Deman, inconsciente en la cama de un departamento. En ese momento ella llama a emergencias. A las 11:18 de la mañana, los paramédicos lo hallan boca arriba, cubierto de vómito, con ropa empapada y sin signos vitales. Fue trasladado al hospital, donde lo declararon muerto a las 12:45. Ahora, ahí el tema de su autopsia se hizo el 21 de septiembre, y lo que encuentran en su organismo, bueno, inicialmente un nivel bajo de alcohol en la sangre, porque había ingerido bebidas alcohólicas, pero algo relativamente bajo. Encuentran niveles elevados de secorbavital, que es un medicamento utilizado para tratar el insomnio. Esto sí estaba en porciones altas en sangre y orina, y también, bueno, su estómago estaba lleno de vino tinto y restos de comida, pues lo que contribuyó a la aspiración. Ahora, la cronología de los hechos es un tema importante, porque en el momento que fallece, como les comenté hace un rato, pues era un punto importante, ¿no? O sea, la gente ya lo conocía, ya lo ubicaba, y ellos empezaban a exigir: ¿cómo es que pasó todo? ¿Cómo es que repentinamente su novia entra al departamento y lo encuentra pues ya fallecido? Y es donde inicia pues esta cronología, ¿no? Por ejemplo, la noche del 17 de septiembre, Hendrix había tomado hasta 9 pastillas de Vesparax para dormir, tras una velada con vino y la conversación ahí con su novia. Su novia se acostó con él y despertaron a las 10:20 de la mañana. Lo vio respirando, pero al regresar a las 11 de la mañana notó que no respondía y llamó a emergencias. En ese momento pues se da el veredicto de sobredosis de barbitúricos y asfixia, pero como que el tema final, el dictamen, queda entre comillas como circunstancia abierta por falta de claridad sobre la intención, porque no se llegó a considerar como un suicidio explícito. Es lo que dejó como que el lado negativo de decir: esto fue accidente, fue a propósito, fue un acto por parte de alguien. Y es como ellos empiezan a recapitular. Antes de esta escena, pues él se encontraba exhausto. Recordemos que, como les comenté, estaba en una gira, en otra gira, problemas, presión, etcétera. Entonces él dormía muy poco y constantemente consumía sustancias ilícitas, para los de Spotify, minas, y pues
Cole. Ahí ahí me va a escuchar bien raro en YouTube. Pero bueno, entonces esto pues aunado a la distancia que tenía con su manager, Jeffrey, porque también pues él, o sea, imagínate, él estaba atravesando todo esto y todavía tenía broncas con su manager porque estaba desviando fondos, ganancias de conciertos, de esto y el otro para él. Entonces imagínate la presión, el estado mental, y pues él obviamente tenía que en algún momento recurrir a pues estas salidas, ¿no? Que se ven muy, muy fáciles, que ya les acabo de mencionar. Incluso se menciona que su manager lo llegó a como que planeó todo, ¿no? Para desvivirlo, porque incluso menciona que por ahí había como un seguro de vida de $2 millones. Entonces por ahí se le agrega y la gente menciona que lo forzó a ingerir vino, barbitúricos, para propiciar la muerte de él. Por ahí se menciona que en 1971, porque la gente dice, ¿dónde dice eso? ¿No? Hay una base, porque él, Jeffrey, llegó a confesar en 1971 haber llenado a Hendrix de pastillas y vino para eliminarlo. Entonces, esto lo hizo porque él temía que lo fuera pues a despedir, ¿no? A quitarle el trabajo, que se me hace algo muy, muy bajo. O sea, de verdad, si ya no estaban las cosas bien, pues simplemente se hubieran roto las relaciones y ya. Después de esto, Jeffrey, su manager, fallece en un accidente aéreo en 1973. Entonces como que ya no se pudo seguir con el tema de investigación, ya no pudo haber como un tema legal por ahí. En ese momento empiezan ciertas contradicciones y se vuelve más oscuro el tema del fallecimiento de Jimi Hendrix, porque por ahí la gente empezó a mencionar que incluso el FBI empezó como que a tener un tema de persecución en Estados Unidos. Esto debido a su apoyo por causas sociales y su influencia, pues lo hacían un objetivo. Él empezó no solamente a ser un ícono en la música, sino que realmente a todas las personas afrodescendientes empezó a ser también una influencia importante en ellos. Entonces como que se vuelve un punto de mira para las personas del gobierno de Estados Unidos. Y es por eso que algunas personas mencionan que el mismo gobierno se encargó de desvivirlo. Por ejemplo, hay un documentos desclasificados que muestran que el FBI seguía a Hendrix por sus conexiones con activistas negros y su estilo de vida subversivo. En ese caso, pues sí hay un tema del por qué la gente empezó a mencionar que el gobierno lo estaba siguiendo, como que lo querían pues callar, lo querían desvivir. Y todavía esto se le suma que su novia empezó a cambiar las versiones. Las primeras versiones que daba en un principio, después con el paso del tiempo, los años fueron cambiando, y ella mencionó que había momentos donde ella lo encontró todavía vivo, que incluso él falleció cuando llegaron ya los paramédicos. O sea, cambió todo, y es que las personas empezaron a mencionar algo mucho más turbio. No fue un tema de sino lo que la gente menciona es que incluso fue un acto intencionado por él mismo, un suicidio armado para que se viera como un tema un poquito más accidental. Ajá. Y no manchara su imagen. Entonces la gente empezó a sacar muchas conclusiones, empezó a hablar de muchas variantes debido a, pues, en el momento, ¿no? Su éxito, todo lo que tenía, pero no veían la cantidad de problemas y circunstancias que cargaba él en sus hombros. La verdad es muy difícil. O sea, el tema racial. Sí. En algún momento hemos mencionado que justamente Walt Disney trabajaba, ¿se acuerdan que trabajaba con el FBI? Sí. Fue agente, ¿no? Porque era muy patriótico acá el señor. Y sí había una persecución. Era otro México, era otro tiempo. Recordemos que justamente como en México, en aquellos 1900, 1910, 1960, sí había mucha represión en contra de los que estuvieran o tuvieran una idea distinta a la que ya estaba impuesta por el gobierno. Claro. Y evidentemente había por ahí, pues estuvo ahí en Woodstock y también se hizo una revolución bastante fuerte para el gobierno, porque espérate, se me están saliendo del guacal. Así. Y obviamente él era un referente junto con otros íconos. Bueno, chicos, no les digo, empezamos y no hemos dejado de estar con estos casos súper fuertes, densos, la verdad, muy interesantes también para todos los que no conocíamos a algunos de estos artistas, de estos genios de la música.
música. Y bueno, yo voy a continuar con otra de estas personas que también fue muy conocida en el ámbito musical y bastante popular en sus tiempos. Es nada más y nada menos que Janis Joplin. Janis Lynn Joplin, ella nació el 19 de enero de 1943 en Port Arthur, Texas, en una familia que era bastante conservadora y de clase media. Esta joven, pues desde pequeña igual mostró un talento que tenía ella para cuestiones musicales. Era bastante agraciada en este aspecto, tenía un talento vocal excepcional y una personalidad que era bastante rebelde y que pues obviamente para estos tiempos llamaba muchísimo la atención. El entorno en el que ella vivía era un entorno y conformista en esta ciudad en donde ella estaba, entonces obviamente ella iba a destacar muchísimo por estas cuestiones de rebeldía y de ser una mujer que se veía diferente a las demás de la sociedad en estos tiempos. Joplin se convirtió en una de las voces más icónicas del rock psicodélico y blues, conocida por su energía cruda y por las letras cargadas de emoción. Entonces, ella marcó también pues una cuestión bastante distinta en el aspecto musical que llamaba la atención de muchas mujeres, jóvenes, hombres, adultos, ¿no? Sin embargo, la vida de esta chica pues estuvo marcada por luchas personales, de igual manera como hemos estado viendo con las estrellas anteriores. Ella tenía una a esta sustancia desde la adolescencia y también de igual manera consumía que comenzó a hacerlo cuando estaba en San Francisco y tenía muchísimas relaciones tumultuosas y medio extrañas. Y bueno, lamentablemente ella partió de este mundo el 4 de octubre de 1970 a sus 27 años. Murió en Landmark Motor Hotel en Hollywood, California, y la causa oficial pues de esta muerte fue una sobredosis accidental de... La cronología de todo esto fue así. El 3 de octubre, Joplin trabajó en el estudio con su banda. Estuvieron ahí sacando música, grabando Buried Alive in the Blues. Y estaba bastante animada según el productor, que era Paul Rothchild. Quien la vio sobria, quien la vio animada y también que estaba enfocada y tenía un periodo ya en el que había evitado esta sustancia que se inyectaba, ya lo había dejado por un periodo. Y esa misma noche, después de terminar de hacer todo esto con la banda, se fue a un bar, Barney's Beanery, que estaba muy cerca de ahí, en donde bebió vodka y empezó a socializar tal cual como una persona que pues después del trabajo quiere ir a echarse unas copitas, ¿no? Entonces regresó a Landmark sola y le pidió al recepcionista que le cambiara un billete de $5 para comprar cigarrillos en una máquina expendedora. Entonces el 4 de octubre, esto fue el 3 de octubre, ahora al siguiente día, el 4 de octubre, cuando no apareció en el estudio para grabar con su banda, Rothchild envió a John Cook, que era su manager, al hotel a checar. Oye, ve a ver cómo está Janis, porque no se ha presentado y no sabemos nada de ella, ¿no? Entonces llega Cook y la encuentra a las 8:30 de la noche en el suelo de su habitación número 105, boca abajo, junto a la cama. Y tenía este líquido rojo seco en la nariz y también en la boca. Y aún tenía en su brazo derecho incrustada todavía, obviamente como pues evidencia de lo que estaba ella haciendo, ¿no? Y cuando la encontraron, ya llevaba aproximadamente unas 18 horas que había fallecido. ¿Ves? Lamentablemente fue como a la 1:40 de la mañana que partió de este mundo y hasta 18 horas después la encontró su manager, ¿no? En la mesita estaba una botella de Southern Comfort, había unos cigarrillos y también había 4.50 en cambio, que eran los que le había pedido al chico, ¿no? Para conseguir sus cigarrillos en la máquina expendedora. Y bueno, la autopsia, Noguchi determinó que la inyectada horas antes, pues era inusualmente pura, que lo que pudo haberla
al superar pues su tolerancia, porque como les dije, tenía un periodo ya en el que ya no estaba consumiendo esta sustancia. Entonces obviamente al volver a ponerse esta sustancia y al ser inusualmente pues pura, obviamente fue un golpazo para ella, y eso fue lo que la terminó pues haciendo que dejara este mundo. Su nivel de en sus era un 0.11%, que era un factor secundario, pero no era letal, exacto, era muy poco, no era algo que por lo que dependiera esta situación de que ella pudiera haberse ido por cuestiones de no había signos de violencia o de lucha, o sea, se decía que no, fue simplemente porque ella estuvo ahí. Y pues también dentro de este caso de Janis Joplin existen algunas teorías conspirativas, y ahí les van. Algunos sugieren que Joplin fue desvivida por parte de su proveedor de drogas, porque se dice que posiblemente tenía una deuda o había un conflicto personal entre ellos, y que por eso se mandó a que dejara este mundo Janis Joplin. Peggy Caserta, que era su amiga y supuestamente, digo supuesta porque es una teoría conspirativa, era su amante. Ella afirmó que Joplin murió tras inyectarse una dosis que Caserta, o sea que ella había dicho que no, había rechazado esa noche en el cuarto de al lado. Entonces ella hace esta declaración y pues la policía no investigó más allá de la sobredosis. Y esta chica, Caserta, huyó del hotel tras encontrar el cuerpo y fue acusada de exagerar su relato por obtener atención. O sea, sí era como, no, esta está exagerando nada más para que le presten atención. Y bueno, durante los años 60 y 70, el FBI bajo J. Edgar Hoover vigilaba a figuras contraculturales como Joplin. Recuerden que, como les dije al principio, ella era una artista algo diferente para estos tiempos. Era una mujer bastante rebelde, una personalidad controversial, ¿no?, en la sociedad. Entonces comenzaban a vigilar a los que eran parecidos a este tipo de estilo de vida, porque pues por parte de Joplin, su muerte, así como la muerte de Hendrix y de Jones, que ahorita nos va a platicar Oscar acerca de él, fue orquestada para neutralizar este tipo de íconos de la música, porque inspiraban esta rebeldía juvenil, ¿no? Entonces estaban como que bajo la vista del FBI para evitar estas cuestiones futuras, ¿no?, a estas personas que pues obviamente ellos se inspiraban a este tipo de situaciones. Qué fuerte. Joplin había sido arrestada en el 1969, por lenguaje obsceno en un concierto en Tampa, y su apoyo a causas progresistas la puso en el radar de las autoridades. Es lo que les digo, era una personalidad bastante rebelde y andaba como que en todos lados haciendo desastres, ¿no? Y pues la rápida sucesión de muertes hace mucho más énfasis en esta cuestión del Club de los 27, en donde están pues inmersas muchas estrellas de la música. Podrá ser un tema muy controversial por el hecho de que diga maldiciones, ¿no? Ajá. Pero haciendo énfasis, eran otros tiempos. Aparte el hecho, y así funcionaba el mundo. O sea, era una mujer que en aquella época era un ícono de rebeldía. Era un ícono, era contestataria. Poniéndonos en ese escenario, era bastante fuerte para la ley. En ese entonces iba a decir la policía, pero en general para el gobierno era bastante transgresor que una mujer, claro, fuera o tuviera un carácter como mi queridísima Janis Joplin, que Dios la tenga en su santa gloria y mis palabras no lo ofendan. El hecho de cómo la policía tenía en la mira a estas personas, porque al final eran unos íconos de la rebeldía. Hace muchos años aquí en México existían justamente estos bares, los underground. Hay un documental maravilloso acerca de esto, de cómo toda la cultura de allá de Estados Unidos fue cayendo para acá, para México, y cómo gente del gobierno hacía menos a los que les gustaba este tipo de música. Por ahí hay una anécdota de los de Botellita de Jerez, perdón. Menciona el vocal que iba en un taxi. Igual eran como en aquella época. Y dice que el taxista lo ubicó y que le dijo así por el retrovisor. ¿Se acuerdan que antes pues eran los bochitos, no? De México, que lo ubicó y le dijo, tú eres el vocalista de la banda esa, ¿no? Y que se empieza a encabronar este vato y se termina agarrando a madrazos. Dice que se bajaron del taxi por el simple hecho de que este vato era rockero.
O sea, eran mal vistos en aquella época. Si hemos avanzado en un tema de evolutivo en cuanto a gustos, hace rato mamábamos con el tema de los corridos tumbados, digo, cada quien, ¿verdad? Date cuenta cómo todo se repite. Sí, son patrones que se van repitiendo y obviamente a la chaviza le gusta este tipo de canciones. Obviamente sí un estatus, ¿verdad? No es cierto, pero sí hay un momento donde llega la sociedad a juzgarte por lo que estás escuchando, ¿no? ¿Cuántas veces se ha mal juzgado a las personas por sus gustos musicales? Incluso por ahí hay un tema donde hace años un chico desvivió a personas en Estados Unidos, que también la tiro por viaje, ¿no? Y estaban inculpando al buen Marilyn Manson. Y en una entrevista da una respuesta bien pro, que le preguntan o le dicen que él fue el que influyó al niño, que su música era este tipo de cosas que hacían que los adolescentes actuaran de esta manera. ¿Qué le podría decir él al adolescente? Y este vato dice, no es que yo tenga lo que decirle. ¿Qué es lo que necesitaba él? Ser escuchado. Más allá de qué le podía... Y es cierto, o sea, a veces el tema de la rebeldía, a veces, oye, ya pasamos por ahí, ¿no? ¿Cuántas veces más allá de un gusto es simplemente, apá, quiero que me abraces, amá, escúchame, ¿no? Exacto. Y pasamos por este tipo de situaciones. Ves a una persona que es rebelde, hace clic contigo y te dices, pues sí lo voy a seguir. Todo el mundo que andaba atrás de Janis Joplin, del buen Jimi Hendrix y de la persona de la que voy a hablar ahorita, también pasaron por un tema similar con la ley y no el grupo. Yo les quiero platicar de Brian Jones. Brian Jones, ¿quién fue Brian Jones? Viene a mi mente esa canción de los Rolling Stones, I Can't Get No. Bueno, mi querido Brian Jones fue fundador de los Rolling Stones junto al buen Mick Jagger y Richards. Él es fundador de la banda, como decía, pero ya en el declive de su vida, porque ya vamos a pasar directamente a cómo sucedieron las cosas, él perdió el control prácticamente de la creación. Se sabe que en algunas bandas, y perdón, voy a desilusionar a algunos integrantes, de las bandas tienen un puesto. Ajá. Está la parte que se dedica, está el compositor, está el arreglista y tal vez está el carita del grupo, el rockstar, y así hay funciones dentro de unas bandas. Y perdón, así se ha estirado desde siempre. Entonces, aquí a mi Brian Jones me lo empiezan a desplazar en el tema creativo porque ya estaba muy clavado en el tema de las sustancias ilícitas y el... Estaba pasando por situaciones bastante delicadas, ¿no? Lo sacan de este asunto y de pronto llega ya el grupo, llegan los tres y les dice, oye, fíjate que ya no vas a ser parte de... ¡Hala! Imagínate ese trancazo emocional, claro, de ver, de ya no pertenecer a este asunto, ¿no? Ya no ser parte de los Rolling Stones. Cómo ver que el grupo está creciendo, cómo ver que el canal está triunfando y de pronto te das cuenta que dejaste ir algo muy feo, ¿no? Sí. Resulta que previo a esto estaba en su casa. Esta casa está chida porque se la compró o fue antes propiedad del escritor de nada más y nada menos que de Winnie Pooh. Okay. Estaba ahí con sus compas. Y quiero hacer el recuento de los daños, dijera aquella. En esa casa estaban sus amigos y su novia. Se encontraba Anna Woolin, que era su novia, y no era Sasha Montenegro. Estaba la enfermera Janet Lawson, que era novia del chofer Tom Killock. Y estaba una persona que tiene que ver mucho con esta historia también, Frank Trugood. Este vato era un constructor que andaba por ahí cotorreando. Pues resulta que se encuentran al buen Brian Jones sin vida en la alberca y según relatos forenses se ahogó bajo los efectos de las sustancias ilícitas. Pero cabe resaltar y recalcar que el buen Brian Jones era muy buen nadador. O sea, le gustaba andar ahí como que cotorreando. Y que se murió en una alberca. Y se murió ahogado. Ahora recordemos que también le gustaba mucho el exceso. Okay. Le gustaban muchas de las sustancias ilícitas que contaminan el cuerpo pero purifican el alma. Lo encuentran en la alberca y lo encuentra precisamente esta chica, Janet Lawson. Es como, hey, está pasando algo. Y previo a esto se menciona que estuvo cotorreando justamente con Trugood. Estuvieron ahí en la alberca, estuvieron jugando y de pronto, ¡pum! Bueno, esto
conlleva otras teorías, porque había bronquillas legales, había broncas incluso, y estos son cosas que se hablan, ¿eh? No hay fundamentos, es parte de las teorías de conspiración, de que también tenía muchas deudas, tenía nexos con gente no tan buena. Entonces terminan de hacer el peritaje. Obviamente hay mucha agua en sus pulmones, agua de la alberca, pero hay una teoría de conspiración, y aquí vamos a empezar. El asesinato de Frank Trowgood, la persona con la que estaba cotorreando en la alberca, quien supuestamente confesó en su lecho de muerte en el 93, le confiesa a Tom, el chico era novio de la enfermera, de Janet, y le menciona, y esto sale en el libro Murder of Brian Jones, y él menciona que él es el culpable de la muerte de Brian Jones. Eso se pone bastante denso. Discutieron, era un tema de feria. Se supone que le hizo ahí unos trabajos y empezaron a alegar de que, hey, me debes tanto, ¿no? Pero pues te voy a cobrar con creces. Y esto conllevó, recordemos que estaban bajo el influjo de sustancias ilícitas, y esto conllevó a que Frank lo ahogara, según esta teoría. Testimonios. Woodin, su novia, la novia de Brian Jones, afirmó que Trowgood mostró poca empatía tras el hallazgo y que la policía no lo interrogó a fondo. Janet Lawson, en una declaración posterior, mencionó que estaba fuera de sí, Trowgood, que de pronto se volvió loquito y empezaron a tener una batalla, o sea, empezaron a pelear, pues, y que él fue el que lo ahogó, pero no fue en la alberca. Menciona que lo ahogó como en un estanque, como en un bebedero que tenían ahí, que estuvieron peleando, se salieron de la alberca y que Trowgood agarró y lo metió. Pero ahí hay como que estas partes que no coinciden, porque dentro de la autopsia se mostró que tenía agua clorada dentro de sus pulmones, y en el lugar donde lo ahogaron, pues no, eso es agua que está por ahí, ¿no? Resulta también que la policía no lo tenía en buena estima por el hecho de que mencionaba Duffy, que mencionabas tú. Era una persona, era un ícono del rock y era un ícono de la rebeldía. Entonces se menciona por ahí que la policía tampoco hizo tan bien su investigación, porque dijo, bueno, un rebelde menos, entonces no hay pex. Encubrimiento policial de Tom Killock. Algunos creen que la policía de Sussex, que es ahí donde sucedió este asunto, encubrió el caso por órdenes superiores. Sam Cutler, el ex manager de gira de los Stones, acusó a Tom de ser el verdadero culpable o cómplice, alegando que actuó de manera sospechosa tras la muerte. Retiró objetos de la casa y habría destruido pruebas. Esto se menciona en Death of a Rolling Stones. Y se sugiere que Killock orquestó un grupo para ahogar a Jones mientras él dirigía desde la orilla. O sea, tenía buenos compas. Fíjense con quién se llevan ustedes. Killock robaba a Jones o temía que revelara secretos de la banda. Se sabe, ¿no? Como dice la canción de Bad Bunny, lo mejor no se publica, ¿cómo dice? Lo mejor nunca se sube. Lo mejor nunca se sube, perdón, no soy tan fan de acá del Conejo Malo. Bueno, resulta que estaban estos encubrimientos. Y por ahí hay otra teoría, una teoría más extravagante, sugiere que Jagger y Richards, miembros de los Rolling Stones, ordenaron, y esto es una teoría, ordenaron eliminar a Jones por su comportamiento y asegurar el control del nombre de Rolling Stones, porque este nombre le pertenecía a Brian Jones. Y vamos a aprovecharnos de este asunto, vamos a aprovechar que nuestro amiguito ya está medio loquito y anda diciendo que le hicieron brujería. Jones había firmado los derechos del nombre años antes y no hay registro de que Jagger o Richards estuvieran o fueran parte de esto. O sea, él se apropió. Fue como el tema de Markovic con Caifanes, que por eso Jaguares dejó de llamarse Caifanes por un tema legal. Sí. Como que dijo, a ver, espérate, vamos a firmar aquí. Tienes estado de alta, ¿verdad? Extra normal, supongo. Ah, sí, claro. Hijo. Lo siento. Bueno, hay muchas especulaciones en torno a esto, ¿no? Hay muchas teorías por el asunto de drogas, por el asunto del tema justamente del nombre de los Rolling Stones, de cómo se fueron entretejiendo el tema de la feria con Trowgood.
y cómo testimonios no concordaban. Incluso otra vez el tema de la policía, ¿no? Cómo lo veían como una mala referencia ante la sociedad y por eso no se escarbó más en el caso. Es como que se desvivió. Sí. Se encontró ahí en la alberca flotando y ya. Entonces hay muchas especulaciones en torno a esto. También se menciona como es parte, y es muy contemporáneo justamente de acá de los que hablamos de Johnny. Es contemporáneo de Janis y de Hendrix. O sea, sí tienen estos vínculos de que fueron espiados. Y por ahí comienza otra teoría. Esto es una teoría, le voy a poner acá Dafne un banner. Hipótesis. Es una hipótesis. Se menciona que el Club de los 27 es parte de un ritual. Que es parte de un tratado. O sea, todos de los que hemos platicado y de los que no, incluso Valentín Elizalde, forman parte del grupo, no de Valentín Elizalde, no, pero sí forman parte de un grupo de personas que hicieron un trato con algo más allá. Independientemente del tema de las disqueras, que es un monstruo, que hicieron un pacto y lo que tú mencionabas, el hecho de cómo puedes llegar a tan temprana edad, tener el mundo a tus pies y llega a un punto límite donde, ok, lo vas a tener todo, sí, pero vas a llegar hasta tus 27. Es parte como de esta teoría, esta hipótesis en donde encaja el buen Brian Jones y los Rolling Stones. No, ya se sabe también, bueno, ya lo hemos hablado un montón de veces, que la industria de la música es la industria más deplorable, más sucia, más... El cine. Sí, o sea, es que hay mucha porquería adentro. Muchos artistas que estuvieron en puestos importantes, creando música y siendo grandes hits, mencionan todo lo que se vive dentro. O sea, es algo muy, muy malo. Y pues que nunca va a caer. Al final de cuentas es como cuando decían por ahí, ¿no? ¿Te acuerdas cuando le echaban broncas al Canelo Álvarez, ¿no? De por qué las peleas de él eran millonarias. Sin embargo, había una boxeadora mexicana que pues no ganaba ni siquiera la 10ª parte de lo que ganaba él, y decían, ¿cómo es posible? O sea, ¿a qué voy con ese comentario? Mientras sea algo que a la gente le guste, mientras sea algo que mueva masas, va a seguir prevaleciendo, y los artistas pues simplemente son títeres. Hoy vemos a uno, llega a la cima del éxito y pues al rato lo encuentran desgraciadamente desvivido en su departamento, que resultó que tenía depresión, y le salen un montón de cosas y llegan otros. Todos son reemplazables al 100%, pero la industria es la única que prevalece. Oigan, hablando de eso, hablando de los títeres de los demás de arriba, no hace mucho estaba viendo un video donde sale el buen Justin Bieber, que está con este vato, con este presentador, y le hace esta mala broma, ¿no? La burla. Sí, y cómo la gente, la gente se empieza a reír de él, y Justin es, bro. Eso está bien pasado de lanza, güey. Y la gente que lo comentamos, que se ríen, ¿no? Que vieron que cuando Justin estaba grabando ese videoclip, había momentos donde el vato se salía del rodaje y lo veían como en un rincón, porque el vato estaba recordando todo y empezaba a llorar, y que le hagan esa pinche broma y la gente tonta riéndose. Güey, mataron a un niño, güey. O sea, ¿qué les causa risa? Hay otra con Jonah Hill, el actor que sale justamente en El Lobo de Wall Street. Ajá. Ya ven que es muy compa de DiCaprio, ¿no? El que estaba gordito. Adelgaza. Adelgaza, ¿no? Gracias o le pide ayuda a Channing Tatum y luego se pone así como mamadísimo. Hay unos videos por ahí donde justamente están en un late night y le están haciendo, ni siquiera es un roast, porque cuando te invitan a un roast, justamente te dicen, vienes a esto, vamos a cotorrear y te vamos a hacer ahí como unos chistecillos un poco elevado de tono. Y resulta que está Jonah Hill ahí, en modo gordito, le empiezan a decir, yo pensé que olías feo por el hecho de ser gordo, y me lo empiezan a ningunear, y eso dice, güey, a esto me trajiste. Me recordó mucho a la escena de The Joker, ¿no? Me trajiste para burlarte de mí. Exactamente. ¿Cómo la gente puede proceder de esta manera, no? Ya sin escrúpulos de este vato me voy a reír. Esperen el episodio, ya debe haber salido el episodio del circo, de cómo la gente, ¿no? Es como, no tienen sentimientos estos muchachos, vamos a reírnos de ellos, y terminan luego en este tipo de cosas, ¿no? Desviviéndose. Qué fuerte. Uy, qué forma fuerte estuvo este capítulo de principio a fin, chicos. La verdad, creo que empezamos con algo fuerte. Sí, y es lamentable todo lo que estas personas, porque eran personas como nosotros, claro, ¿no? Sí. Tuvieron que pasar, y cómo terminaron, pues,
la vida a causa cada uno de qué, ¿no? Entonces fue la verdad un episodio bastante tenso. Me gustó por toda la información, aprendimos mucho, pero creo que sí es triste, ¿no? Conocer todas estas situaciones. Una persona decía, el precio del éxito es alto, ¿no? ¿Qué tan dispuesta está la gente a pagar eso? Qué fuerte. No, yo no. No, pues no, yo menos. Yo regreso a la fábrica, señor. No, y otra vez haciendo énfasis, de verdad, si están pasando por una situación muy adversa, busquen ayuda. Resaltamos, no están solitos, los queremos un chingo, son personas muy, muy agradables, son la mera verdura, siempre se los recuerdo. Y tengan la bondad de ser felices, siempre van a estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Siempre. Así es, los queremos mucho, pórtense bien. Hoy sí les voy a decir que se porten bien, cuídense mucho también porque, pues como dijo Oscar, a veces ni nosotros mismos sabemos qué es lo que tenemos adentro en la cabecita, ¿no? Entonces, cuídense mucho, quiéranse mucho y gracias por llegar hasta el final. Cuídense mucho, familia, les mandamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nuevamente recordarles que aunque parezca que están solos, no lo están. Siempre hay personas que están dispuestos a escucharlos, a darles un gran apoyo y a mostrarles esa parte humana que a veces nosotros mismos ocupamos. Les mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Bye. Bye bye. Tengan la bondad de ser felices. Adiós.